Bien, 8 de la mañana con 32 minutos y el Instituto Peruano de Economía, IPE, ha presentado un estudio denominado Termómetro de la Recuperación Económica, ¿no? En este contexto, además de pandemia, de incertidumbre política, vamos a ver cómo se está moviendo el termómetro en la economía peruana. Estamos precisamente con el economista principal del IPE, el economista Víctor Fuentes. Muy buenos días, bienvenido al informativo, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Coméntenos, por favor, cuáles son los primeros resultados que ha arrojado este estudio del termómetro de la recuperación económica, cómo se encuentra actualmente y cuáles son las proyecciones también que se tienen para los siguientes meses. Bien, muchas gracias. Lo primero es importante indicar que normalmente medimos la recuperación utilizando un solo indicador, el PBI, mientras que el PBI, la última cifra que es a julio, nos indica que más o menos casi que hemos recuperado el nivel prepandemia, es decir, comparado contra julio del 2019. Este indicador podría decirnos de que ya casi hemos regresado a los niveles pre-COVID. En realidad, los indicadores más amplios, es decir, mirando más allá del PBI, por ejemplo, mirando el consumo de cemento, los empleos, las importaciones, las producciones de cobre, de electricidad, es decir, teniendo la vista más grande, la vista más amplia posible, observamos que en realidad tenemos indicadores mixtos. Y dentro de estos indicadores mixtos es importante destacar, por ejemplo, que mientras las ventas retail, ¿no? Estas ventas que son minoristas, están muy altas, en parte por la dinámica que nos ha significado la pandemia, de mayor número de ventas, o que el consumo de cemento se ha recuperado fuertemente. Hoy estamos 20% por encima de lo que estábamos en el 2019. Los indicadores de empleo están todavía muy golpeados. Tenemos casi, solamente en Lima, 750.000 empleos que todavía no se han recuperado, y el salario promedio de un trabajador en Lima es 100 soles menor al salario que recibía en el 2019. A esto hay que sumarle que además estamos experimentando importantes presiones inflacionarias. Es decir, que las familias, los hogares, por un lado tienen menos trabajo, menos salario y al mismo tiempo enfrentan precios más altos. Aún así, con estos indicadores, nos quiere decir que para julio al menos ya la economía había recuperado niveles prepandémicos. A julio. Sí, a julio el nivel del PBI ya había alcanzado el nivel prepandemia. Bueno, y ahora en octubre ya tenemos, ¿no?, otras señales que eran también gestos que estaban esperando los inversionistas, ¿no? Me refiero a la confirmación del señor Julio Velarde en el BCR, a que se mantiene en el gabinete el señor Pedro Franque, en fin. En todo caso, ¿podría ser mejor todavía el escenario que en julio actualmente? Nosotros esperamos que las expectativas cambien, y precisamente es un punto muy importante que también analiza el termómetro, la inversión privada. Y dentro de la inversión privada nosotros hemos considerado tres elementos que más o menos nos aproximan. La primera es la expectativa sobre la economía a 3 meses, que normalmente la conocemos como confianza empresarial, que cayó fuertemente durante la pandemia y después se recuperó. Y desde en lo que va del año en realidad ha tenido una tendencia negativa, y esta tendencia negativa se explica principalmente por la inestabilidad política. Nosotros esperamos que esta tendencia negativa se pueda revertir en los siguientes meses, pero de cara principalmente al crecimiento del próximo año. Nosotros en el IPE hemos proyectado que hasta antes de la confirmación del Banco Central y hasta antes del cambio de gabinete, la inversión privada caería fuertemente en el 2022 de cara a la desaceleración de la confianza empresarial. Nosotros esperamos que con este cambio político, una mayor estabilidad política, la confianza empresarial se recupere y así se apuntale el crecimiento de la inversión privada. Y no olvidemos, por favor, es importante recordar que la inversión privada es la principal generadora de crecimiento económico, y solamente así podemos reducir pobreza.
Ahora, yo quería hacer una consulta respecto a su anterior respuesta, que es sobre los empleos, ¿no? Que aún faltan recuperarse en Lima Metropolitana. ¿Han abarcado empleos formales o también, digamos, han puesto la vista y se ha hecho un cálculo respecto a los empleos informales, en este caso en Lima? Bien, lo que hemos cogido es el total de los empleos y en realidad nos hemos enfocado en los empleos adecuados. Y un empleo adecuado es aquel empleo que trabaja eh, más de 35 horas y gana más que un salario mínimo referencial. De alguna forma nos da una idea de cuál es el empleo que no está subempleado. Ujú. Y respecto a otro de los indicadores que también señalan los economistas, que es el termómetro, digamos, diario, el dólar. Hay un descenso continuo, ya van 3 jornadas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Fuentes? Definitivamente que las expectativas juegan acá un rol importante, ¿no? Las expectativas a ver, la incertidumbre que se genera a partir de un ambiente político adverso genera mayor incertidumbre y definitivamente nadie quiere decidir en incertidumbre. Ante la incertidumbre, las perspectivas son más bien conservadoras, hay proyectos que no se realizan. Definitivamente el incremento del tipo de cambio durante los últimos meses tenía que ver con factores externos, pero fundamentalmente también con factores internos. La corrección que hemos visto durante los últimos días hacia la baja un poco nos da esa idea de cómo reduciendo la inestabilidad política, reduciendo la incertidumbre generada a partir de la inestabilidad política, se puede reducir el nivel de tipo de cambio. ¿Cabe la posibilidad de que el precio del dólar llegue a niveles que tenía antes de la campaña, o esto, digamos, no sería posible en los próximos meses? Es difícil decirlo, es difícil decirlo. Creo que todavía nos falta un poco más por observar para poder tener una sensación al respecto. Nosotros esperamos que conforme se estabilice el ambiente político, conforme se reduzca la incertidumbre política, podríamos observar una reducción en el tipo de cambio y una reducción en la inflación. Pero otra vez, acá nosotros nos mantenemos expectantes. Para abordar también uno de los puntos que presenta este estudio del termómetro de la recuperación económica, incidía en que el salario promedio es casi 100% por debajo del mismo del 2010. 100 soles, sí. Perdón, 100 soles. 100 soles. Disculpe, leí mal el signo de la S. Es el 100 soles por debajo del mismo que se percibía el 2019, incluso un año antes de la pandemia. ¿Cómo revertir ese escenario? Está estrechamente ligado con la formalización de empleos, va por mayor inyección a este sector. Definitivamente el mercado laboral es un tema muy importante a tratar, es una de las reformas en las que deberíamos estar pensando todos los días. Y definitivamente las características del empleo que tenemos en el Perú, y muy reflejadas en Lima, un empleo muy informal, un empleo muy concentrado en micro y pequeñas empresas, que lamentablemente termina siendo caracterizado por una muy baja productividad, termina redundando en bajos salarios. Entonces, acá se requiere una respuesta integral, no es una respuesta con una bala de plata. Necesitamos un paquete de reformas enfocados en la generación de empleo de calidad. Ahora, y ya que aborda este tema, hace unas semanas se aprobó el presupuesto para el año fiscal 2022. Algunos economistas y especialistas en el tema señalaban que no se había destinado mucho presupuesto para reactivar precisamente el empleo, para promoverlo. Desde el IPE, ¿cómo han podido observar este tema y cómo lo están analizando? Para nosotros es muy importante entender que el presupuesto público definitivamente es un elemento importante a considerar en la generación de empleo, pero no debería ser el más importante. Para nosotros es importante entender y que quede claro
que la inversión privada y la generación de empleo están estrechamente ligados. La generación de empleo a través de la inversión pública, a través del gasto público sobre todo, es decir, el gasto corriente, es un impulso fiscal de muy corto plazo. Sin embargo, la reducción sostenida de la pobreza, la mejora sostenida del bienestar social se logra a través de la generación del empleo continuo, del día a día. Y eso solamente se logra a través, principalmente, de mayor inversión privada. Ahora, Entonces, continúe. Sí, termine la idea, por favor. Perdón, solamente quería terminar diciendo que es importante el apoyo público, sobre todo en una etapa de emergencia. Estamos terminando de pasar esa etapa pico de emergencia. Es importante reactivar los motores de crecimiento, en este caso la inversión privada, y para ello necesitamos generar más confianza empresarial. Y respecto a los peruanos, del comportamiento que estamos teniendo en nuestra economía, de los créditos, el endeudamiento también, hay un informe de morosidad que ha elaborado Equifax y Emprende UP que arroja que en los últimos meses se ha reducido el índice de morosidad de los peruanos, que de enero de este año se encontraba en 7.4% y que para julio también bajó a 6.2% respecto a la reducción en la morosidad. ¿Qué nos podría decir de este indicador, señor Fuentes? Bien, como hemos estado observando con la recuperación económica, un poco lenta, pero mejor que en el 2020, el crédito de todas maneras significa un elemento importante para el desarrollo de las empresas y también para el apalancamiento de las personas. Es saludable que se hayan recuperado las tasas de morosidad, pero otra vez, esto nos da avisos de que la recuperación económica es heterogénea. Correcto. Ahora, finalmente, de mi parte, señor Fuentes, ¿qué otras señales, ¿no?, se espera desde el panorama económico que pueda dar el gobierno, el propio Congreso, para que esta, digamos, tendencia, por ejemplo, a la baja del precio del dólar, ¿no?, y también a otros temas económicos, pueda continuar su cauce y pueda ir bajando un poquito también esta tensión? Definitivamente un paso importante ha sido la confirmación de Julio Velarde en el Banco Central y en los ajustes que se han realizado en el gabinete ministerial. Sin embargo, para nosotros es importante seguir construyendo esta buena relación, esta confianza empresarial de la que tanto venimos hablando y con la que deberíamos tener mayor énfasis. Solamente como para tener algún ejemplo, el gasto en inversión pública no es menor, es importante, pero necesitamos mayor eficiencia del gasto. Entonces es importante que el gasto, los recursos públicos que tenemos, que son valiosos, nos cuestan a cada uno de los peruanos, se gasten de la mejor manera, que tengan la mejor rentabilidad posible. Y acompañado con esto, es importante también apuntar a una mejora del mercado laboral. Y otra vez, no enfocado en un pequeño segmento del universo laboral, sino más bien pensando en lo que le importa a la mayoría de los trabajadores en el Perú. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Víctor Fuentes, justamente economista principal del Instituto Peruano de Economía IPE, por habernos brindado estos minutos en el informativo. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días.